5 años después, el multimillonario daría cualquier cosa por un solo minuto con ella y su hija. Suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. El ultimátum de 24 horas. Julián Torres había construido toda su vida basándose en la disciplina, el control y la creencia inquebrantable de que las emociones no eran más que debilidades que destruían a los hombres de poder. Como director general de una de las corporaciones más influyentes de España, con sede en el Distrito Financiero de Madrid, se había acostumbrado a dar órdenes que se cumplían sin rechistar, a cerrar tratos donde la duda podía costar miles de millones de euros, y a llevar una máscara de confianza gélida que nunca se agrietaba. Con su cabello oscuro perfectamente peinado y unos ojos tan fríos y azules que sus subordinados a menudo evitaban su mirada, Julián era el tipo de hombre cuya presencia llenaba una habitación antes incluso de que hablara. Para el mundo exterior era intocable, la encarnación del éxito ibérico, el hombre que no podía ser influenciado por nadie ni por nada. Sin embargo, su imagen cuidadosamente construida se vio amenazada en el momento en que Amelia Hill, la mujer que inesperadamente se había colado a través de su armadura, confesó que esperaba un hijo suyo. Ella no había acudido a él con acusaciones o exigencias, sino con una esperanza temblorosa, creyendo que tal vez el amor que le había entregado sería correspondido en este momento de vulnerabilidad. El cabello oscuro de Amelia enmarcaba su rostro delicado. Sus ojos azules buscaban en los de él una señal de calidez, de tranquilidad, del hombre que ella pensaba que existía bajo la fachada que él mostraba al resto del mundo. Pero Julián, en lugar de sentir alegría o ternura, solo sintió el hielo del pánico extendiéndose por su cuerpo. Un niño no encajaba en sus planes. Un niño significaba exposición, distracción y vulnerabilidad. Se paró frente a ella en el gran salón de su mansión en La Moraleja, cuyos suelos de mármol reflejaban la distancia que ya estaba creciendo entre ellos. Su voz, tranquila pero cortante, llenó el silencio con palabras que quedarían grabadas en la memoria de ella para siempre. «Tienes 24 horas para irte de esta casa», dijo, cada sílaba precisa y despiadada. No había lugar para la negociación, ni suavidad en su tono, ni rastro del afecto que una vez le había mostrado. No era la ira lo que alimentaba su crueldad, sino el miedo. Un miedo que no podía admitir, ni siquiera ante sí mismo. Y por eso lo enmascaró con finalidad. Amelia sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sabía que Julián podía ser frío. Había vislumbrado al hombre despiadado bajo su encanto, pero nunca había imaginado que la desecharía tan completamente en su momento de mayor necesidad. Las lágrimas picaban en las comisuras de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer en su presencia. Quería gritarle, exigir saber por qué el hombre que amaba se había desvanecido. Pero en lugar de eso, se mantuvo erguida, aferrando la correa de su bolso, como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Su silencio no era una rendición, era un desafío, aunque en ese momento estaba demasiado desconsolada para reconocerlo como tal. La casa, a pesar de toda su opulencia, de repente se sintió como una jaula dorada, cerrándose sobre ella. Cada rincón, cada obra de arte y cada superficie pulida le recordaban lo que estaba perdiendo. No solo la comodidad, sino la ilusión de que alguna vez había sido verdaderamente amada. Sin una palabra más, se dio la vuelta. El eco de sus pasos resonó por los pasillos vacíos. Mientras Julián permanecía donde estaba, rígido e inflexible, ella se fue solo con lo que podía cargar, su corazón destrozado, su futuro incierto
y una pequeña vida creciendo dentro de ella que pronto se convertiría en su razón para seguir adelante. Cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, Julián exhaló por primera vez desde que comenzó la conversación. Se dijo a sí mismo que era la elección correcta, que ella había sido una distracción, que el sentimentalismo era una enfermedad que debilitaba a hombres como él. Repitió estas mentiras hasta que sonaron como la verdad, convenciéndose de que en 24 horas nunca volvería a pensar en ella. Pero incluso mientras subía la gran escalera de regreso a su despacho vacío, hubo un destello de inquietud en lo profundo de su ser. Un susurro que rápidamente sofocó con arrogancia. Aún no lo sabía, pero la elección que hizo esa noche lo perseguiría durante años, resonando más fuerte que cualquier victoria empresarial. Eclipsaría cada éxito hasta el día en que se encontrara cara a cara con la hija que había negado. La resiliencia de una madre. Amelia dejó la mansión esa noche con nada más que una maleta y un dolor hueco en el pecho que se sentía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado jamás. El eco de las palabras de Julián, frías, afiladas y finales, la siguió a la oscuridad como una maldición. No tenía plan, ni red de seguridad, ni nadie esperando para atraparla. La ciudad de Madrid, que brillaba fuera de las ventanas de su viejo mundo, se veía muy diferente cuando caminó hacia ella sola, vulnerable y embarazada. Las primeras noches fueron las más duras. Alquiló un pequeño y húmedo apartamento en un barrio obrero a las afueras, muy lejos del lujo que había conocido. Y mientras yacía en un colchón que se hundía bajo su peso, se dio cuenta de que tendría que invocar una fuerza de la que nunca se había creído capaz. Los meses que siguieron fueron una prueba implacable. Trabajó tantos turnos como su cuerpo le permitió, sirviendo mesas en una cafetería abarrotada, donde los clientes apenas la miraban a la cara. Cuando su vientre comenzó a notarse, soportó las miradas fijas y los juicios susurrados, pero mantuvo la cabeza alta, porque llevaba dentro de ella una razón para resistir. Le dolían las manos de fregar platos, tenía los pies ampollados por horas de estar de pie, y a veces se iba a la cama con hambre para poder ahorrar unos pocos euros más para lo que estaba por venir. Sin embargo, ninguna cantidad de agotamiento podía eclipsar los momentos tranquilos por la noche, cuando colocaba sus manos sobre su estómago y le susurraba al bebé que crecía dentro de ella, prometiéndole amor, protección y un hogar, incluso si tenía que construirlo desde la nada. Cuando Elena nació, Amelia sintió que el triunfo y la angustia la invadían en igual medida. El cabello oscuro de la bebé se rizaba contra su pequeña cabeza. Sus grandes ojos azules parpadeaban con curiosidad ante el mundo en el que acababa de entrar. Era hermosa, perfecta, y sin embargo, cada rasgo le recordaba a Julián, el hombre que las había desechado. Por un momento frágil, mientras sostenía a la bebé y sentía el calor de su pequeño cuerpo, el corazón de Amelia dolió con el recuerdo de lo que podría haber sido. Pero entonces Elena soltó un pequeño llanto, un sonido que era a la vez frágil y exigente, y la tristeza de Amelia se endureció convirtiéndose en determinación. Esta niña nunca se sentiría no deseada. Esta niña nunca dudaría del amor de su madre. Criar a Elena sola resultó ser aún más difícil de lo que Amelia había imaginado. Las noches se convirtieron en días mientras trataba de equilibrar el cuidado de un bebé con mantener un techo sobre sus cabezas. A menudo llegaba a casa del trabajo tan agotada que pensaba que podría colapsar. Pero en el momento en que Elena se movía en su cuna, Amelia encontraba la fuerza para continuar. Aprendió a coser ropa pequeña a mano cuando no podía permitirse comprar nueva.
a estirar las comidas para que duraran toda la semana, a convertir la soledad en cuentos. Le susurraba a su hija sobre un futuro más brillante. El mundo exterior era despiadado, pero dentro de su pequeño piso, Amelia creó un refugio de calidez, donde las risas y las canciones de cuna reemplazaron el silencio del abandono. Hubo momentos de desesperación, momentos en los que el peso de todo amenazaba con aplastarla. Las facturas se acumulaban, los turnos se acortaban, y hubo noches en las que lloró silenciosamente en su almohada, después de que Elena se hubiera dormido. Pero cada vez se recordaba a sí misma a la pequeña que dependía de ella, que la miraba con ojos tan llenos de confianza, que le hacía doler el pecho. Esa confianza se convirtió en el ancla de Amelia, su prueba de que no estaba rota, su recordatorio de que estaba construyendo algo mucho más valioso que la riqueza o el estatus. Con los años, Elena se convirtió en una niña enérgica que llenaba cada rincón de su modesto hogar de alegría. Su risa era una melodía que borraba la fatiga del día. Sus preguntas interminables y curiosas, sus abrazos feroces con afecto, cada hito, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros dibujos torcidos de corazones, era una victoria que Amelia celebraba en silencio, a menudo con lágrimas que no se molestaba en ocultar. Y aunque cada rasgo de su hija llevaba la sombra del rostro de Julián, Amelia eligió no pensar en el hombre que las había echado. En cambio, se centró en el vínculo que compartía con Elena. Un vínculo forjado en el sacrificio, la resiliencia y el amor incondicional. En el fondo, sin embargo, Amelia sabía que el pasado nunca desaparecía realmente. Había momentos en que Elena inclinaba la cabeza de cierta manera o sonreía con una travesura familiar, en la que Amelia sentía el fantasma de Julián rondando los bordes de sus vidas. Se obligaba a alejar el pensamiento, a recordarse a sí misma que él ya no importaba, que el mundo que habían construido juntas, solo las dos, era más fuerte que las heridas que él había dejado atrás. Pero el destino tiene una manera cruel de traer de vuelta lo que más intentamos enterrar. Y aunque aún no lo sabía, el mundo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de chocar con el que pensaba que había escapado para siempre. ¿Qué opinas de la decisión de Amelia de irse sin decir una palabra? ¿Crees que debería haberlo confrontado? Un encuentro fortuito. Pasaron 5 años con una extraña mezcla de agotamiento y triunfo silencioso para Amelia. Lo que comenzó como noches de miedo y lucha se transformó lentamente en una vida construida alrededor del amor y la resiliencia. Elena se había convertido en una niña vivaz, con cabello oscuro, que se rizaba suavemente alrededor de sus mejillas y ojos tan vívidamente azules que podían atravesar cualquier tristeza. Era un recordatorio constante de Julián, pero donde la mirada de él había sido fría y afilada, los ojos de Elena irradiaban calidez, curiosidad y una inocencia que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Su pequeño apartamento seguía siendo modesto, los muebles desgastados y las paredes necesitadas de pintura, pero dentro de sus confines florecía la risa, y el vínculo entre madre e hija creció hasta convertirse en algo inquebrantable. Amelia había encontrado un trabajo más estable en un hotel céntrico cerca de la Gran Vía, comenzando como recepcionista y eventualmente demostrando ser lo suficientemente confiable como para manejar más responsabilidades. El trabajo no traía riqueza, pero traía estabilidad, y eso era suficiente. Cada día saludaba a los huéspedes con su sonrisa educada, ocultaba su cansancio detrás de una calma profesional
y regresaba a casa con una niña cuyo abrazo podía borrar la fatiga del día. A veces, al pasar por los altos ventanales del vestíbulo y ver su reflejo, apenas se reconocía a sí misma. Ya no era la joven asustada que había sido expulsada de una mansión en desgracia. Se había convertido en alguien más fuerte, más firme. Una mujer que había llevado una carga sola y se había negado a romperse bajo su peso. La personalidad de Elena comenzó a brillar de maneras que sorprendían a Amelia. Era ingeniosa y juguetona, infinitamente curiosa sobre el mundo que la rodeaba. Acribillaba a su madre con preguntas a la hora de dormir, preguntando por qué el cielo era azul, por qué la gente usaba trajes, por qué algunas personas caminaban con caras tristes, mientras otras sonreían. A veces presionaba sus pequeñas manos contra las mejillas de Amelia y decía: «No te preocupes, mami, yo te cuidaré cuando sea grande». Esas palabras derretían a Amelia cada vez, aunque sabía que debería haber vivido al revés. A pesar de la alegría, siempre había sombras acechando en los bordes del corazón de Amelia. Ocasionalmente, cuando Elena se reía de una manera que sonaba como Julián, o inclinaba la cabeza con esa misma agudeza en su mirada, el pecho de Amelia se apretaba con el recuerdo de lo que se les había quitado. Se había entrenado para alejar la imagen de él, para recordarse que él había elegido echarlas, que ya no era parte de su mundo. Pero algunas noches, cuando Elena estaba dormida y el apartamento estaba en silencio, Amelia se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellas, si alguna vez se arrepentía de la fría finalidad de sus palabras. Se odiaba a sí misma por hacer la pregunta, porque la respuesta no cambiaría nada. La vida no era fácil, pero era suya. Amelia había aprendido a estirar sus ingresos, a remendar juguetes rotos, a convertir cenas sencillas en banquetes fingiendo que los platos desiguales eran parte de una gran fiesta. Y Elena nunca supo lo que se estaba perdiendo. No sentía la ausencia de un padre, porque Amelia se aseguraba de que su mundo estuviera lleno de amor. Los vecinos a menudo comentaban sobre el espíritu brillante de la niña y sus ojos extraños, preguntando si tenía familia que se pareciera a ella. Amelia sonreía cortésmente, pero por dentro sentía el aguijón de una verdad que nunca compartiría. Entonces llegó la noche en que la frágil línea entre el pasado y el presente comenzó a desdibujarse. Amelia estaba terminando su turno en el hotel, registrando a un grupo de empresarios, cuando Elena entró corriendo al vestíbulo, sosteniendo un dibujo que había hecho, dejada allí por una amable vecina que a veces ayudaba a cuidar a la niña. Los ojos de Amelia se suavizaron mientras se arrodillaba para recibir a su hija, pero el momento se congeló al notar la figura alta entrando al vestíbulo. Era inconfundible, incluso después de 5 años separados. Julián Torres atravesó las puertas giratorias, su cabello oscuro tan perfectamente peinado como ella recordaba, sus agudos ojos azules escaneando la habitación con la confianza de un hombre que todavía poseía cada espacio en el que entraba. Parecía no haber sido tocado por el tiempo, aunque su rostro tenía líneas que insinuaban inquietud y cansancio. Por un momento sin aliento, Amelia pensó que estaba viendo un fantasma, conjurado por el agotamiento de demasiados días largos. Pero no era un fantasma, era real, y cuando su mirada cayó sobre ella, se detuvo, se fijó y se endureció. Ella sintió que su cuerpo se tensaba. Sus instintos gritaban que protegiera a Elena y corriera. Pero estaba clavada en el sitio por el shock de su presencia. Y entonces, como si el mundo mismo conspirara para traicionarla, Elena miró hacia arriba, al alto desconocido, con los mismos ojos azules que reflejaban los de él.
El rostro de Julián cambió en un instante. La máscara de control, el barniz de autoridad que usaba como armadura, se agrietó cuando el reconocimiento lo golpeó de lleno. Se vio a sí mismo en el rostro de la niña, en el color de sus ojos, en la forma de su mandíbula, su imperio, su éxito, su mundo cuidadosamente construido. Todo no significaba nada en el lapso de un latido. El pecho de Amelia se apretó mientras agarraba la mano de Elena con más fuerza, pero sabía que era demasiado tarde. Julián Torres había visto a la niña. Había visto la verdad que ella había mantenido oculta durante 5 años. Y en ese único momento, todo lo que había luchado por proteger estaba repentinamente en peligro de derrumbarse. El ajuste de cuentas. Julián se quedó congelado en el vestíbulo. Su compostura cuidadosamente mantenida se estaba resquebrajando de una manera que lo aterrorizaba más que cualquier adquisición hostil o escándalo inminente. Durante años, se había convencido a sí mismo de que era intocable, de que las decisiones que tomaba en la búsqueda del control y el poder eran finales, irreversibles y justificadas. Sin embargo, aquí, en medio de un hotel lleno de extraños, una niña pequeña con grandes ojos azules lo había dejado al descubierto con nada más que su existencia. La miró como si el suelo bajo sus pies hubiera cedido, el mármol pulido convirtiéndose en arena, arrastrándolo de vuelta a un pasado que había pasado media década tratando de enterrar. El corazón de Amelia latía con fuerza mientras se agachaba, atrayendo a Elena suavemente a su lado, protegiéndola como si pudiera bloquear físicamente que la verdad llegara a él. Mantuvo su rostro cuidadosamente compuesto, pero su pulso traicionaba su calma, latiendo como un tambor de pánico. Había imaginado este momento innumerables veces en sus pesadillas. Julián apareciendo sin previo aviso, descubriendo a la niña que había rechazado antes de su nacimiento y exigiendo un lugar en una vida a la que no tenía derecho a pertenecer. Y ahora estaba sucediendo, y el peso de su mirada le decía que la negación ya no era posible. Él lo sabía, sin una palabra, sin una pregunta. Lo sabía. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse. Las voces de los huéspedes, el traqueteo del equipaje, el tintineo de los vasos del bar. Todo se mezclaba en un zumbido distante. Julián dio un solo paso adelante, su expresión cruda de incredulidad, sus labios entreabiertos como si pudieran salir palabras, pero nada escapaba de su garganta. Su mente retrocedió a través de los años de soledad, a través de las victorias vacías de acuerdos comerciales y premios, a través de las noches solitarias en su extensa mansión, donde el silencio oprimía más que cualquier enemigo. Por primera vez, entendió lo que ese silencio había estado tratando de decirle. No era poder lo que le faltaba. Era ella. Y era esta niña, su hija, cuya vida se había desarrollado sin él. «No», dijo Amelia de repente, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de ella. La sola palabra lo detuvo a mitad de camino. Sus ojos, una vez suaves y suplicantes en los días en que lo amaba sin reservas, ahora eran de acero, y la visión de esa fuerza lo hirió casi tanto como la presencia de la niña. Había esperado ira, tal vez incluso odio, pero no este muro silencioso e inquebrantable que le decía que era un intruso. Elena miraba entre ellos con curiosidad inocente, su pequeña mano agarrando la falda de Amelia. «Mami», preguntó con una voz clara y resonante, que hizo que a Julián se le cortara la respiración. «¿Por qué ese señor nos mira como si nos conociera?» Su pregunta fue inocente, pero cortó a Amelia como una cuchilla.
Había pasado 5 años preparándose para responder cada pregunta difícil. Pero no esta. No ahora. No aquí. Julián finalmente encontró su voz, aunque salió áspera y desigual. Nada parecido al tono de mando que el mundo asociaba con su nombre. Amelia, dijo, las sílabas pesadas de arrepentimiento. Sus ojos se volvieron hacia la niña, luego hacia la mujer que una vez había echado, y su garganta se cerró hasta que el resto de sus palabras se disolvieron en el silencio. Quería decir su nombre de nuevo, suplicar una explicación, aunque ya sabía la verdad. Confesar que se veía a sí mismo en la cara de la niña tan claramente que era insoportable. Amelia se enderezó, su mano alisando el cabello de Elena, su postura irradiando una protección que era tanto instintiva como deliberada. Su respuesta fue tranquila, pero firme. Cada palabra medida con la precisión de alguien que había estado ensayando este momento en su mente durante años. Ella es mía, Julián. Solo mía. El peso de esas palabras lo aplastó. Llevaban no solo la realidad de su ausencia, sino la finalidad de una sentencia que no dejaba lugar a la redención. Sintió como si todo el vestíbulo se hubiera cerrado sobre él, que cada extraño pudiera ver a través de su traje perfectamente hecho a medida y reconociera el vacío debajo. Se había creído intocable. Sin embargo, aquí estaba, deshecho por la mirada inocente de una niña y el desafío de una mujer que una vez lo había amado. Amelia apretó su agarre sobre la mano de Elena y se volvió hacia la salida. Cada paso que daba alejándose de él cortaba más profundo que el anterior, y sin embargo, él no podía moverse. No podía seguirla, como si cadenas invisibles lo ataran al lugar. El sonido de sus tacones sobre el suelo de mármol resonó como el golpe de un martillo. Cada clic un juicio, cada paso un recordatorio de los años que había perdido y nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida, Julián Torres, multimillonario, titán de la industria, un hombre que comandaba imperios, se encontraba completamente impotente, no por un rival o un desastre financiero, sino por una elección que había hecho hace 5 años con arrogancia y miedo. Y cuando las puertas giratorias se cerraron detrás de Amelia y Elena, dejándolo solo en el opulento vestíbulo, sintió que toda la fuerza de esa elección se derrumbaba sobre él de una manera que ninguna derrota lo había hecho antes. El perdón. Esa noche, Julián no durmió. Yacía en su vasta casa vacía, mirando el techo mientras la imagen del rostro de la niña se repetía una y otra vez en su mente. Aún podía ver sus ojos, tan imposiblemente azules y familiares, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Durante 5 años, se había convencido de que su decisión de alejar a Amelia había sido necesaria, que había preservado su imperio eliminando lo que consideraba un lastre. Había construido su vida sobre la creencia de que los sentimientos eran debilidades y que todo lo importante podía comprarse, controlarse o descartarse si amenazaba sus planes. Pero de pie en el vestíbulo del hotel, mirando a los ojos de una niña que era indudablemente suya, esas creencias se habían hecho añicos. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su risa, sus lágrimas, todas las piezas de una vida que nunca podría recuperar. La comprensión lo golpeó con una fuerza que casi lo rompe. Había estado viviendo como medio hombre, fingiendo estar completo. Al día siguiente, trató de sumergirse en el trabajo, pero los números en los contratos se desdibujaban ante sus ojos. Las voces de sus ejecutivos zumbaban, y se encontraba mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no podía silenciar.
Por primera vez en su carrera, su imperio se sentía frágil, hueco, un monumento a la nada. Ninguna cantidad de dinero podía recomprar 5 años. Ningún trato podía borrar el hecho de que había elegido el orgullo sobre el amor, la arrogancia sobre la responsabilidad. Cuanto más pensaba en Amelia llevando a su hija sola, más se le oprimía el pecho con una culpa que hacía doloroso respirar. Recordó sus ojos la noche que le dijo que se fuera, cómo habían suplicado amor y cómo él había respondido con crueldad. Ahora, esos mismos ojos ardían con fuerza y desafío, y se preguntaba si había destruido no solo su confianza, sino también cualquier oportunidad de redención. Los días pasaron en tormento. Comenzó a aparecer en el hotel con más frecuencia, inventando razones para reuniones, tratando de echar un vistazo a Amelia y a la niña que ahora sabía que era su hija. Cada vez que las veía, su resolución de arreglar las cosas crecía, aunque no tenía idea de cómo empezar. Finalmente, una noche, encontró el coraje para acercarse a Amelia cuando salía del trabajo. Ella caminaba rápido, con la mano de su hija agarrada fuertemente a la suya, pero Julián se interpuso en su camino. Su voz era inestable, despojada de su autoridad habitual. «Por favor, Amelia», dijo, la desesperación en su tono innegable. «Déjame hablar contigo. Déjame al menos verla. Sé que no me lo merezco, pero ya no puedo fingir más». La expresión de Amelia era ilegible. Sus hombros cuadrados, su barbilla en alto. No gritó ni atacó como él había medio esperado. En cambio, lo miró con una calma tranquila que lo golpeó más fuerte que la ira. «Me ofreciste dinero cuando pedí amor», dijo, su voz firme, pero lo suficientemente baja para que solo él pudiera oír. «Me diste la espalda cuando más te necesitaba. No dejaré que le hagas eso a ella. Se merece un padre mejor que el que se fue antes de que ella naciera». Las palabras dolieron más que cualquier acusación, porque eran ciertas. No tenía defensa, ninguna excusa que pudiera borrar el pasado. Intentó de nuevo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera convencerla. «Me equivoqué», admitió, con la garganta apretada. «Tenía miedo y pensé que me estaba protegiendo, pero lo único que hice fue perder todo lo que importaba». Hizo una pausa. «No espero que me perdones, pero no me cierres la puerta de su vida por completo. Por favor, Amelia». Sus ojos se suavizaron por un momento antes de endurecerse nuevamente. «¿Crees que el arrepentimiento cambia lo que hiciste? El arrepentimiento no cría a un niño. El arrepentimiento no paga las noches sin dormir ni repara las promesas rotas. Llegas demasiado tarde, Julián». Luego se dio la vuelta, alejando suavemente a Elena, y él se quedó congelado, viéndolas desaparecer en la noche. Cuando regresó a su ático esa noche, el silencio era insoportable. Caminó por las interminables habitaciones, llenas de muebles y arte costosos, pero todo parecía sin sentido. Por primera vez, se admitió a sí mismo que cambiaría cada pieza por la oportunidad de arropar a su hija en la cama, por la oportunidad de escucharla llamarlo papá. Pero también sabía que Amelia tenía razón. El arrepentimiento solo no era suficiente. Si realmente quería ser padre, si quería ganar siquiera una pizca de la confianza de Amelia, tendría que demostrarlo no con palabras, sino con acciones. Y esta vez no podría haber arrogancia, ni atajos, ni vuelta atrás. Fue una semana después cuando el frágil muro entre Julián y la vida que había tirado comenzó a agrietarse. Había regresado al hotel casi todas las noches, con cuidado de mantener su distancia, pero incapaz de resistir la atracción que lo llevaba allí. A veces veía a Amelia siempre moviéndose rápido,
su postura tensa, sus ojos negándose a detenerse en él. Otras veces veía a la niña, Elena, saltando al lado de su madre con su cabello oscuro, brillando bajo las luces del vestíbulo, su pequeña mano agarrando un juguete de peluche. Cada vez que la veía, su corazón se apretaba con una fuerza que no podía controlar, y se preguntaba si ella sentía algo en él, si la sangre tenía su propia forma silenciosa de llamarse a sí misma. El momento llegó inesperadamente una tarde cuando Amelia estaba hablando con un colega en la recepción. Elena se había inquietado y se había alejado unos metros, tarareando una melodía mientras jugaba con el dobladillo de su vestido. Julián había estado sentado en un rincón del vestíbulo, fingiendo revisar documentos, aunque no había leído ni una sola línea. Sus ojos se levantaron cuando la niña se detuvo frente a él. Inclinó la cabeza, estudiándolo de esa manera directa y sin parpadear que tienen los niños, y luego sonrió levemente. «Tienes los ojos igual que los míos», dijo simplemente, su voz llena de un asombro objetivo que lo atravesó. A Julián se le cortó la respiración. Por un momento, no pudo moverse. Ni siquiera pudo parpadear, mientras la verdad de sus palabras se envolvía a su alrededor como una cadena. Lentamente, casi con miedo, dejó sus papeles a un lado y se bajó a su nivel. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de rivales, funcionarios gubernamentales e inversores hostiles, pero nunca se había sentido tan expuesto. «Sí», susurró, con voz ronca. «Los tengo». Quería extender la mano, pero la mantuvo quieta, aterrorizado de romper el frágil hilo que se había formado entre ellos. La voz de Amelia cortó el aire, aguda y urgente. «¡Elena!». Cruzó el vestíbulo en segundos, su mano agarrando el hombro de su hija, tirando de ella hacia atrás, con una fuerza protectora. Sus ojos se clavaron en Julián, y la advertencia en ellos era inconfundible. Sin embargo, bajo el acero, había un destello de algo más. Miedo. No solo por su hija, sino por ella misma. Había trabajado durante años para mantener intacta esta barrera. Y en un intercambio inocente, su hija la había desmantelado. A partir de ese día, nada fue igual. Elena comenzó a hacer preguntas, su curiosidad natural negándose a ser sofocada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me mira como si me conociera? ¿Por qué sus ojos son como los míos? Amelia trató de desviar el tema. Trató de enterrar la verdad bajo respuestas vagas, pero las preguntas se volvieron más audaces, y la persistencia de la niña astilló su resolución. Se dio cuenta de que prohibir el contacto por completo solo alimentaría la curiosidad de Elena, así que a regañadientes, y con dolor, permitió a Julián pequeñas reuniones supervisadas. La primera vez que se le permitió sentarse con ellas en el parque, Julián sintió como si le hubieran entregado un tesoro demasiado delicado para sus indignas manos. Se equivocaba con las tareas más simples. Leer un libro infantil en voz alta hacía que su voz tartamudeara. Los niños en su compañía siempre habían sido socios comerciales o empleados, no niños de ojos muy abiertos que exigían voces divertidas y expresiones exageradas. Jugar al pilla-pilla en la hierba lo dejaba torpe, sus zapatos lustrados resbalando, su costosa chaqueta de traje descartada en señal de derrota, mientras Elena se reía y lo superaba con facilidad. Y, sin embargo, por cada paso en falso torpe, había una sonrisa, una risa, un momento de confianza que lo llenaba de una alegría tan profunda que le dolía el pecho. Amelia observaba desde los bordes, con los brazos cruzados y la expresión cautelosa. Esperaba que se frustrara,
que se retirara a la arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo. Pero él regresaba día tras día, a menudo con ropa sencilla que ella nunca le había visto usar. Despojado de la armadura de la riqueza y el poder, escuchaba las historias interminables de Elena. Dejaba que le explicara las reglas elaboradas de los juegos que inventaba en el momento, y asentía solemnemente, como si ella estuviera dando el informe más importante de su carrera. Cuando se raspó la rodilla en la acera, se arrodilló a su lado con una gentileza sorprendente, limpiando la suciedad y susurrando palabras de consuelo hasta que sus lágrimas disminuyeron. Para Julián, estos momentos eran revelaciones. Se había imaginado a sí mismo como un maestro del control. Sin embargo, aquí estaba siendo enseñado por una niña a reír sin restricciones, a fallar sin vergüenza y a dar sin esperar nada a cambio. Cada sonrisa de Elena se sentía como un regalo que no merecía. Cada pequeño gesto de confianza, un paso frágil hacia algo que pensaba que había perdido para siempre. Por la noche, cuando regresaba a su ático vacío, ya no lo veía como un símbolo de poder, sino como una prisión de su propia creación. El silencio se burlaba de él, con todos los años que se había perdido. Pero por primera vez, había esperanza ardiendo bajo el arrepentimiento. Amelia, sin embargo, no podía permitirse dejarse llevar por su transformación. Se recordaba diariamente al hombre que había sido, el dolor que había infligido y la frialdad con la que una vez la había despedido. Sin embargo, mientras lo veía sentarse con las piernas cruzadas en la hierba, dejando que Elena le trenzara el cabello con dedos pequeños y torpes, no podía evitar ver la ternura en sus ojos cuando besaba la frente de su hija. Sentía que sus defensas se debilitaban contra su voluntad. Comenzó a preguntarse si la redención era posible, si el cambio era real, si el hombre al que había amado tan desesperadamente años atrás había estado enterrado, esperando una oportunidad para regresar. Para cuando el sol se puso esa noche y Elena se durmió en su regazo, con su pequeña mano curvada alrededor de su pulgar, como si siempre hubiera pertenecido allí, Amelia se dio cuenta con un dolor agudo de que los muros que había construido ya no eran impenetrables. No estaba lista para perdonar, pero ya no podía negar lo que veía. Julián estaba luchando por su lugar en sus vidas, y aunque se odiaba a sí misma por ello, podía sentir que él estaba empezando a ganárselo. Las semanas que siguieron se sintieron como caminar por la cuerda floja para Amelia. Cada paso un equilibrio entre proteger la vida que había construido y permitir que el hombre que una vez la había destrozado se acercara. Se había jurado a sí misma que nunca dejaría entrar a Julián Torres de nuevo en su corazón. Sin embargo, cada día regresaba con la misma persistencia tranquila, apareciendo no con arrogancia o exigencias, sino con una humildad desconocida que la inquietaba más que su antigua crueldad. No era el Julián que recordaba, el hombre que había puesto el poder sobre el amor y la había echado sin pensarlo 2 veces. Este hombre tropezaba con los cuentos antes de dormir. Escuchaba pacientemente cuando Elena divagaba sobre sus mundos imaginarios y se paraba en la cocina tratando torpemente de ayudar con la cena, incluso cuando claramente estaba fuera de su elemento. Parecía decidido a demostrar de 100 maneras pequeñas que ya no era el hombre que una vez había elegido el orgullo sobre la familia. Amelia se resistió al principio, observando cada uno de sus movimientos con sospecha. Su corazón todavía magullado por el recuerdo de lo fríamente que la había rechazado. Una noche, sin embargo, cuando Elena se quedó dormida en su regazo después de un día agotador en el parque,
Amelia entró en la sala de estar y lo encontró sentado completamente inmóvil, como si incluso cambiar su peso pudiera romper el hechizo. Su mano descansaba suavemente sobre la espalda de su hija, sus ojos húmedos mientras miraba su pequeño rostro. No había actuación en él, ningún gesto calculado, solo un hombre abrumado por el amor y el arrepentimiento. Amelia permaneció en silencio en la puerta, con el pecho apretado ante la escena, porque era la primera vez que se había permitido admitir que tal vez él realmente había cambiado. Más tarde esa noche, después de llevar a Elena a su cama, Amelia y Julián se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina, la luz tenue proyectando largas sombras en las paredes. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El silencio pesado con todo lo que se había dejado sin decir. Finalmente, Julián lo rompió. Su voz era baja, despojada de toda autoridad, sus manos entrelazadas como si necesitara mantenerse firme. Confesó que la noche que le dijo que se fuera fue el momento en que cometió el mayor error de su vida. Admitió que lo había impulsado el miedo, aterrorizado por la vulnerabilidad, por el amor, por el desorden que conlleva ser humano. Se había convencido a sí mismo de que el dinero podía resolverlo todo, que el poder era suficiente, y en el proceso había destruido lo único que podría haber dado sentido al imperio que había construido. Sus palabras salieron entrecortadas al principio, pero mientras hablaba, la presa de su silencio se rompió, y años de arrepentimiento enterrado se derramaron. Amelia escuchó sin interrupción, aunque sus brazos estaban cruzados fuertemente frente a ella, como para protegerse de la atracción de su confesión. Sus palabras removieron viejas heridas que había tratado de enterrar, heridas que nunca habían sanado realmente. Cuando terminó, ella dejó que el silencio perdurara antes de hablar finalmente, su voz firme y afilada. Le dijo que su ausencia no solo le había roto el corazón, sino que la había obligado a llevar una carga sola que debería haber sido compartida. Describió las noches interminables que había sostenido a un bebé llorando en sus brazos, agotada y aterrorizada, sin nadie en quien apoyarse. Le contó sobre las facturas que casi la aplastan, el hambre que había soportado para que Elena no la sintiera, la desesperación que la había arañado cuando pensó que no podía seguir. Sus palabras no eran acusaciones, sino verdades dichas con una fuerza tranquila que lo sacudió más que gritos. Julián no ofreció defensa, ningún intento de excusar las decisiones que había tomado. Solo inclinó la cabeza, dejando que el dolor de sus palabras lo bañara como un castigo que sabía que merecía. Cuando finalmente levantó la vista a sus ojos, estaban llenos de emoción, y susurró que nunca podría deshacer lo que había hecho, nunca podría borrar las cicatrices que había dejado, pero que quería, necesitaba, la oportunidad de ser el hombre que tanto ella como su hija merecían. Prometió que no se iría de nuevo, sin importar lo difícil que se pusiera o cuánto dudara ella de él. Suplicó no por perdón, sino por la oportunidad de demostrar su valía, un día a la vez. Por un momento, Amelia quiso despedirlo, aferrarse a su ira y a su miedo, porque la habían protegido durante tanto tiempo. Pero luego pensó en Elena, en la forma en que el rostro de su hija se iluminaba cada vez que Julián entraba en la habitación, en la alegría pura y sin reservas en su risa cuando jugaba con ella. No podía ignorar que su hija ya le había abierto su corazón, y negar ese vínculo solo lastimaría a Elena al final. Así que lo miró al otro lado de la mesa y le dijo claramente que no podía prometer perdón. No ahora, tal vez nunca. Le dijo que si quería permanecer en la vida de Elena,
tendría que ganárselo con cada acción. Que un paso en falso, un solo indicio del hombre que había sido, y cerraría la puerta para siempre. Julián asintió, con la mandíbula apretada, pero los ojos firmes. Le dijo que entendía, que no esperaba menos, y que pasaría el resto de su vida demostrando que era digno. Por primera vez desde la noche en que la había echado, no vio arrogancia en él, solo una sinceridad frágil que la asustaba, porque era real. Esa noche, mientras yacía despierta, escuchando la respiración constante de su hija en la habitación de al lado, Amelia se dio cuenta de que la batalla que había estado librando durante años ya no se trataba de protegerse a sí misma. Se trataba de decidir si permitir la posibilidad de redención, dejar que la esperanza se filtrara de nuevo en las grietas que había sellado tan herméticamente. No estaba lista para confiar en él. Todavía no. Pero al recordar la mirada en sus ojos cuando Elena lo había llamado papá por primera vez esa misma semana, supo que algo había cambiado. El hombre que había creído perdido para siempre podría existir todavía. Enterrado bajo el arrepentimiento y el orgullo, ahora luchando por resurgir. Y la parte aterradora era que su corazón, a pesar de todo, todavía quería creer en él. El perdón, la luz del sol primaveral, se filtraba suavemente a través de las cortinas del apartamento de Amelia, llenando las habitaciones con una calidez que se sentía extrañamente nueva, como si la estación misma hubiera decidido bendecir los frágiles cambios que se desarrollaban en sus vidas. Semanas de interacción lenta y cautelosa se habían convertido en una rutina que ninguno de ellos había esperado, pero que los tres habían comenzado a atesorar. Julián llegaba ahora no como una figura de un mundo distante de poder y riqueza, sino como un hombre despojado de títulos, adaptándose al papel de la paternidad con una torpeza y sinceridad que desarmaba tanto a Amelia como a Elena. Se sentaba en el suelo con libros para colorear esparcidos a su alrededor, su costoso reloj olvidado, mientras intentaba mantenerse dentro de las líneas torcidas, riendo cuando Elena lo corregía. Las llevaba al Parque del Retiro, empujándola en los columpios hasta que sus chillidos de alegría llenaban el aire. Sus manos la estabilizaban con una gentileza que parecía imposible para el hombre que una vez vivió para el control y la intimidación. Cada día, en una miríada de pequeñas formas, demostraba que su deseo de cambiar era real. Amelia observaba todo esto con un corazón que estaba a la vez cauteloso y conmovido. No había olvidado la noche en que le dio 24 horas para irse, ni los interminables años de criar a una niña sola. Esa herida siempre permanecería como parte de ella, y no podía borrarla, incluso si quisiera. Sin embargo, tampoco podía negar al hombre que veía ahora. No había arrogancia en sus ojos cuando miraba a Elena, solo asombro y miedo. Asombro por haber recibido una segunda oportunidad y miedo a perderla de nuevo. Y a veces, cuando sus ojos se encontraban al otro lado de la mesa, o durante esos momentos tranquilos, cuando Elena se había quedado dormida entre ellos, Amelia sentía la peligrosa atracción del viejo amor que había enterrado durante mucho tiempo, resurgiendo de maneras que no podía combatir por completo. La verdadera prueba llegó una noche cuando Elena cayó enferma, con fiebre repentina. Las manos de Amelia temblaban mientras trataba de enfriar la frente de su hija con un paño húmedo. El pánico arañaba su pecho mientras los recuerdos de noches solitarias con un bebé llorando regresaban con toda su fuerza. Pero esta vez no estaba sola. Julián se quedó a su lado, sosteniendo a Elena en sus brazos, con una firmeza que los sorprendió a ambos,
susurrando palabras de consuelo, mientras Amelia preparaba la medicina y caminaba preocupada. Se negó a irse ni por un momento. Y cuando Elena finalmente cayó en un sueño inquieto, su pequeña mano aún aferrada a su camisa, Amelia lo miró y vio la verdad de su transformación escrita en su agotamiento, en la ternura de su mirada, en la fuerza tranquila que ofrecía sin pedir gracias. Algo dentro de ella se rompió entonces, no por dolor, sino por liberación, como si la fortaleza que había construido para sí misma finalmente se estuviera desmoronando. Más tarde esa noche, cuando Elena descansaba pacíficamente, Amelia y Julián se encontraron sentados juntos en la sala de estar, el silencio pesado, pero no hostil. Él se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, su voz ronca mientras hablaba. Le dijo que cada día con su hija se sentía como un regalo que no se había ganado, y que el miedo a perderlas lo perseguía más que cualquier riesgo empresarial. Admitió que la vida a la que una vez se había aferrado, el imperio, la riqueza, la reputación, no era nada comparada con la simple alegría de escuchar la risa de Elena o los raros momentos en que Amelia le permitía vislumbrar su sonrisa. Dijo que lo abandonaría todo, hasta la última pieza de su fortuna, si eso significaba mantenerlas en su vida. Y por una vez, Amelia le creyó. No respondió de inmediato. Se sentó en silencio, escuchando el zumbido de la ciudad afuera, sintiendo el peso de años de dolor presionando contra los frágiles comienzos de la confianza. Pero luego extendió la mano lentamente, con incertidumbre, y colocó su mano sobre la de él. No era perdón, todavía no. Pero era un reconocimiento de que el hombre que veía ahora ya no era el hombre que una vez la había echado. Para Julián, ese simple toque significó más que cualquier victoria que hubiera logrado jamás, porque llevaba consigo la promesa de posibilidad. Los días siguientes se desarrollaron con un nuevo tipo de paz. Elena ya no preguntaba por qué su papá la miraba de manera extraña, porque ya no lo veía como un extraño. Se subía a su regazo sin dudarlo, tiraba de su mano cuando quería jugar y se quedaba dormida en su hombro, como si siempre hubiera sabido que pertenecía allí. Amelia comenzó a notar cuán naturalmente encajaba en los ritmos de sus vidas, como su presencia ya no se sentía como una intrusión, sino como algo que había faltado todo el tiempo. No le dijo que lo había perdonado porque el perdón no era un momento único, sino un proceso lento y frágil. Sin embargo, en su corazón, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba definida por la crueldad del pasado, sino por el coraje de lo que estaban construyendo ahora. En una noche tranquila, mientras Elena dormía plácidamente en su habitación, Julián y Amelia se pararon juntos junto a la ventana, mirando las brillantes luces de Madrid. Él deslizó su brazo con cuidado alrededor de sus hombros, esperando que ella se apartara. Pero no lo hizo. Se inclinó hacia él solo un poco, lo suficiente para hacerle saber que ya no llevaba la carga sola. Para Julián, fue la culminación de todo lo que había anhelado. No las grandes demostraciones de riqueza o triunfo, sino la aceptación simple y tranquila de la mujer que una vez había perdido, y la hija que los había vuelto a unir. El hombre que una vez le había dado 24 horas para salir de su casa, ahora sabía que pasaría el resto de su vida luchando por permanecer a su lado. Y mientras Amelia estaba con él, bajo el brillo de la ciudad, con su hija segura y amada, se permitió creer en algo en lo que no se había atrevido a creer durante años. Un futuro que no estaba roto, sino completo.
construido no sobre el poder o el orgullo, sino sobre el amor, que finalmente habían encontrado el coraje para reclamar. ¿Qué opinas de este final? ¿Crees que la redención de Julián es merecida?